En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a una mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales, a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Feliz día, queridos hermanos. Nos encontramos con un evangelio un tanto agridulce. La fama de Jesús se había extendido y eso era motivo de alegría, pero para otros era motivo de insatisfacción, sobre todo con el final que encontramos en el Evangelio de la historia de Juan el Bautista. Estamos ante un pasaje evangélico en los que la gente se pregunta por la identidad de Jesús. ¿Es un profeta como los antiguos? ¿Es Elías? Y la escena se centra en Herodes, que siente curiosidad por Jesús y del que afirma que es Juan Bautista, a quien él había mandado decapitar y que ha resucitado. Y el pasaje de Marcos a continuación narra la historia de la muerte de Juan el Bautista. Pero centrémonos en la parte en la que el rey Herodes hace una promesa a la hija de Herodías. Seducido por su baile: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ahí ya comete un error. Nos podemos fijar en los personajes. Por un lado está un rey embriagado, sin capacidad de discernir, incapacitado para pensar sobre decisiones fundamentales de la vida, sobre todo cuando está en juego la vida de un profeta. Por otro lado está la hija, que pide la orientación de su madre Herodías y que se deja manipular por la ira y la venganza de su madre. Y por último está Herodías, que se muestra implacable porque ve la oportunidad de vengarse del profeta. Y el texto dice literalmente: aborrecía a Juan el Bautista y quería quitarlo del medio. Pues bien, nos encontramos con muchos antivalores que podemos encontrar incluso en nuestra sociedad, ¿no? Embriaguez, incapacidad, desorientación, manipulación y venganza dieron por aniquilada la vida de alguien, la vida de un profeta. No siempre es la verdad profética lo que genera vida, no siempre es la estabilidad, el bienestar o el poder lo que garantiza los derechos y la justicia. En ocasiones median otros intereses políticos, personales, culturales o religiosos que ciegan nuestra vida. ¿Cuál es la verdad profética? Y nos lo podemos preguntar hoy.
¿Cuál es la verdad profética que lanzaremos a los hombres de hoy cuando son estas las actitudes que se forman en nuestra cultura? ¿Cuál es la esperanza frente a la aniquilación? ¿Cuál nuestra sed de justicia frente al abuso de poder? ¿Cuál es la verdad que pronunciamos frente a la manipulación? ¿A quién dirigirnos que no nos encamine a la venganza de sus intereses? ¿Y cuál es la historia de las personas que aborreces? ¿Cuál fue la verdad que cuestionó tu vida? A veces la verdad no es bien acogida. Por eso estamos llamados a un cambio, a la conversión. Pero en ocasiones un cambio y una conversión no siempre tiene una respuesta positiva en las personas. Siempre puede haber resistencias tanto al cambio como al amor que se nos brinda. Cuando no respondemos a la llamada de la fe y nos consideramos la verdad de nuestra vida, puede ser motivo para desatar actitudes que van de la erosión de la misma vida a la nulidad de la estabilidad. Vigilemos todas estas actitudes. ¡Feliz día!